Paquetes en su empresa de transportes para que lleguen a tiempo. Si tenemos todo para las grandes empresas de nuestro país, lo tenemos todo para la tuya. Llama al 1414 y asesórate. Orange está aquí. Poder disfrutar con el Santander del último iPhone desde 0 euros al mes es muy inteligente. Tan inteligente como el propio iPhone, porque está diseñado para Apple Intelligence. Y ahora todo es mucho más sencillo y más divertido. Desde escribir textos a inventar imágenes y crear tus propios emojis. Así que sé inteligente. Vente al Santander y podrás disfrutar del nuevo iPhone 16e desde 0 euros al mes cumpliendo condiciones. Promoción válida hasta el 30 de junio de 2025. Consulta condiciones en bancosantander.es. Santander, es el momento. Si caminas solo, irás más rápido. Si caminas acompañado, llegarás más lejos. Luna Sevilla es su asesor patrimonial de referencia. Prestando nuestros servicios como agentes de Caser Asesores Financieros, somos una empresa con amplia experiencia profesional y una clara apuesta por la formación de calidad, la información transparente y objetiva y por el asesoramiento financiero personalizado y continuado. Si desea más información, visite lunasevilla.es o llámenos al 91 762 3442. Escucha Capital Intereconomía. Esto es Intereconomía. Y 7 minutos de la mañana. Afrontamos esta última hora de Capital Intereconomía. Enseguida vamos a hablar de hidrógeno, sí, en ese especial de H2 Intereconomía. 31º capítulo de la temporada, en el que vamos a poner el foco en el apagón de la semana pasada y en si el hidrógeno puede convertirse en una reserva energética crítica para evitar cortes de suministro eléctrico en el futuro. A partir de las 11:30 de la mañana lo vamos a ver con Carlos Cajigal y con Rafael Luque, CEO de Ariema. Pero antes tenemos muchos contenidos. Se va a pasar por aquí, por los estudios, Gonzalo Navarro Ruiz. Él es director de Regulatorio Financiero en el despacho de abogados internacional Luntier. Con él vamos a poner el foco en los mercados de valores. Vamos a ver para una pyme, para una empresa familiar, para una startup, por qué interesa salir a cotizar al mercado de valores, qué es lo que aporta, qué es lo que supone, qué retos y bueno, vamos a darle una vuelta. Pero antes, la actualidad manda y la actualidad tiene nombre propio, es Zalando. Hoy ha presentado resultados del primer trimestre de este año, unos resultados que han impulsado a las acciones de la compañía en bolsa. En algún momento ha llegado a subir los títulos más de 5 puntos porcentuales. Vamos a intentar conocer las compañías, cómo le ha ido en estos 3 primeros meses del año a nivel global y también aquí en España, y sobre todo con qué guías están trabajando para el conjunto del ejercicio. Tengo al otro lado del teléfono a Joel Smorris, que es portavoz de Zalando para España. Joel, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, muy buenos días, ¿qué tal? Muy bien. Oye, enhorabuena por los resultados. Las ventas han crecido a un ritmo del 8% en el primer trimestre de este año y los ingresos superan los 2.400 millones de euros. Háblame, ¿cómo le ha ido? ¿Cuál es la letra pequeña de estos grandes números para Zalando? Pues la verdad es que estamos muy contentos. Como decías, hoy hemos presentado los resultados y lo que hemos visto es que en este primer trimestre de 2025 Zalando ha acelerado su crecimiento y también hemos aumentado la rentabilidad. Y la verdad es que estamos muy contentos, sobre todo porque esto lo que refleja es que la estrategia que lanzamos el año pasado, pues bueno, va por muy buen camino, porque vemos crecimiento tanto en el área de B2C, donde volvemos a alcanzar un nuevo máximo de más de 52 millones de clientes activos, pero también vemos que los ingresos generados por el vector de crecimiento de B2B también aumentan, y aquí nos basamos especialmente en la solución logística de servicios integrales CEOs. Entonces, la verdad es que muy buen día hoy. Aquí en España, ¿cómo le está yendo a Zalando? La verdad es que en España nos va muy bien. Es verdad que nosotros no desglosamos datos por países como tal, sino que siempre damos datos agregados.
pero España sigue siendo un mercado clave para nosotros y es especialmente interesante ver la evolución, sobre todo en la capilaridad de la compañía y de la marca en todo el territorio español. O sea, aquí muchas veces, sobre todo empresas internacionales, se centran sobre todo en las grandes capitales, pues Madrid y Barcelona, pero lo que vemos con Zalando es que tenemos gran capilaridad en Extremadura, en País Vasco, en Cantabria. O sea que es muy bonito también, yo que estoy en Berlín, ver cómo Zalando sigue creciendo en España. Y aquí nuestro foco pues sigue estando en ofrecer al consumidor español una experiencia de compra basada en la calidad. Aquí nosotros siempre hablamos no solamente en ofrecer productos de calidad, que aquí nuestro foco está en trabajar con marcas españolas, sino también en general en toda la experiencia. Podemos hablar aquí de tallaje, podemos hablar de inspiración, pues presentar soluciones y servicios que ayuden al consumidor en esto. Y luego también acercarnos cada vez más en persona, digamos, al consumidor español. Aquí un claro ejemplo es la pop-up que tuvimos en febrero en Madrid, donde pues trajimos, digamos, todo Zalando a España. Un evento que está abierto al público, donde podían experimentar, y nos alegra sobre todo que este año vamos a lanzar la categoría de belleza. La primera vez que Zalando va a ofrecer belleza en España, y esto pues vemos que es otro vector de crecimiento para el mercado, por supuesto. Vais a lanzar la categoría de belleza aquí en España y el objetivo es entrar en Portugal en 2025. Exacto, correcto. Sí, la idea es seguir creciendo en mercados. Ahora mismo ya estamos activos en 25 mercados. Estaremos en la península ibérica entera, digamos, a finales de este año, y también lanzaremos Grecia. Tenéis 2 líneas de negocio en la compañía, para empresas y también para clientes finales. ¿Cómo se han comportado las 2 líneas de negocio a nivel global? La verdad es que muy bien. En el área de B2C, como te decía, hemos superado un nuevo máximo con más de 52 millones de clientes activos, y aquí lo que vemos es que ha reforzado sobre todo los resultados de este primer trimestre, las ventas del final de temporada y un comienzo bastante prometedor de la temporada primavera-verano que acaba de comenzar. Y por la parte de B2B aún han aumentado los ingresos un 11%, impulsado sobre todo por el desempeño de la solución logística que tenemos de CEOs. O sea que vemos que ambos vectores en los que nosotros hemos basado nuestra estrategia siguen creciendo. Y llegando a acuerdos muy importantes con grandes jugadores. Tú que estás en Berlín, allí en Alemania, ese acuerdo con TikTok Shop para moda y estilo de vida. Entiendo que esto es una palanca muy importante pensando a futuro, ¿no? Sí, o sea, aquí hemos visto que pues TikTok está utilizando nuestras soluciones logísticas en Alemania, Francia e Italia. Y ya hemos lanzado TikTok Shop para Alemania. Es un gran paso para CEOs, y seguiremos viendo a ver cómo evoluciona esta colaboración. Oye, para terminar, Joel, objetivos para 2025. ¿Mantenéis vuestras previsiones a pesar de el entorno poco cierto y el entorno bastante agresivo por el tema de los aranceles? Sí, nosotros seguimos confirmando nuestras previsiones para 2025. Es verdad que a nivel aranceles nosotros no hemos visto cómo ha impactado, que haya impactado a nuestro negocio. Al final nosotros somos una importante empresa europea, operamos en Europa. Obviamente estamos siguiendo qué es lo que está pasando. Es una situación bastante volátil y que va cambiando día a día. Creo que eso somos conscientes todo el mundo, con lo cual no puedo hacer una previsión de aquí a los próximos meses, pero a día de hoy no nos ha impactado. Muy bien. Pues Joel Smorris, portavoz de Zalando para España. Enhorabuena por los números y a seguir trabajando. Un abrazo. Muchísimas gracias. Adiós, un abrazo. Chao, chao. Adiós. Si eres una agencia inmobiliaria y quieres incrementar el número de operaciones de alquiler, entra en plandeprotecciondealquiler.com, la única plataforma especialista en la gestión de garantía de alquiler a través de profesionales inmobiliarios. Si eres un propietario inversor y quieres garantizar la rentabilidad de tu alquiler, plandeprotecciondealquiler.com, con el respaldo asegurador de compañías de primer nivel inscritas y supervisadas por la DGS. ¿Cómo te gustaría el café de tu oficina? Me gustaría un café bueno y que cambie vidas. Pues eso es filantrópico. Buen café
y buenas personas. ¡Qué bueno! Bueno y bueno. Infórmate de cómo el café de tu oficina puede cambiar vidas en filantrópico.es. Si eres emprendedor, empresario, autónomo, dueño de un negocio o una pyme, este es tu sitio. Negocios de carne y hueso. Cada jueves a la 1 de la tarde en Radio Intereconomía con Mariló Sánchez Fuentes. Los desayunos de Capital Intereconomía. Fundación La Caixa patrocina este espacio. 11:16 de la mañana. Me acompaña Gonzalo Navarro Ruiz. Gonzalo, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Susana. Que es director de Regulatorio Financiero en el despacho de abogados internacional Ontier. Hoy, dentro de un par de semanas, se va a celebrar en la Bolsa de Madrid el Foro MedCap, donde se van a reunir un montón de gestoras, un montón de analistas, de inversores profesionales, con empresas que cotizan en el mercado español, con empresas de tamaño mediano y pequeño. Muchos de los que nos estarán escuchando son pymes, son startups, son empresas familiares que dirán, buf, eso es otra liga. Eso es otro planeta. Eso incluso es otra galaxia. Y están realmente equivocados. Totalmente. Están totalmente equivocados porque efectivamente, bueno, pues como demuestra este foro, las bolsas de valores están ahí para ayudarlas, para ayudar a pequeñas y medianas empresas, para ayudar a startups. Hay casos de éxito reales que se han producido. Y luego son mercados que están específicamente adaptados para ellos, que llevan en funcionamiento muchísimos años, que están regulados, lo cual proporciona muchísima seguridad y confianza tanto a las empresas como al mercado en general, como a los inversores que invierten en ellos. Y todos esos factores hacen al final que el hecho de que una empresa pequeña o mediana, una startup, cotice en estos mercados, sea un sello de calidad para ellos, ¿vale? Para la empresa, de cara al exterior, de cara a adquirir notoriedad y de cara a crecer, ¿no? Que al final creo que es lo que buscan todas las empresas, ¿no? ¿Ha cambiado mucho, al menos yo, bueno, no sé si soy parte interesada o demasiado protagonista, porque en el fondo nosotros estamos en el sector, estamos en el sistema y estamos en la industria de la gestión de activos y de las empresas cotizadas, pero sí que hace unos años esto de cotizar se veía como para grandes corporaciones, muy grandes corporaciones, pero sin embargo eso ha cambiado muchísimo. O sea, las empresas sí que son conscientes de que necesitan nuevas vías de financiación para conseguir crecer, escalar, llegar a todos sus objetivos, ¿no? Totalmente. Creo que ha habido un cambio de visión en los últimos años, especialmente pues en la última década, y eso se pone de manifiesto, pues mira, precisamente con el informe de Mario Draghi de finales del año pasado o con el nuevo presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, Carlos San Basilio, que emitió uno de sus compromisos cuando tomó su posesión y en el que específicamente decía y afirmaba el apoyo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores a fomentar los mercados de valores precisamente para bueno, pues porque nos damos cuenta de que los mercados de valores están ahí y son necesarios para que las empresas, como tú dices, Susana, accedan a fuentes de financiación alternativa, ¿no? Igual que ocurre pues en Estados Unidos, que es totalmente normal que startups pues acudan a los mercados para financiarse, bueno, pues en Europa y en España hay que potenciarlos, ¿no? Y esa potenciación es una labor, yo creo que es una labor de todos, es una labor de los reguladores, es una labor de todos los que intervienen en los mercados, es una labor de periodistas, es una labor de abogados, ¿no? El explicar bien los mercados de valores, el hacerlos entender que no es una cosa compleja a las empresas, ¿no? Y el hacérselo ver de forma sencilla y explicarles las ventajas que tienen, ¿no? Para ellos. En el caso, por ejemplo, de una empresa familiar, ¿qué es lo que aporta el cotizar en un mercado de valores?
Pues mira, para las empresas familiares el cotizar en un mercado de valores les aporta, precisamente por su estructura, el garantizar, vamos a decir, su supervivencia a largo plazo, ¿no? El ir, pues planificando poco a poco esa sucesión, vamos a decir, familiar, el crear una estructura de gobernanza sólida, ¿no? Porque si no, al final, pues muchas empresas familiares, con el paso de las generaciones, pues tienen el riesgo de desaparecer, ¿no? Si no se profesionalizan, ¿no? En cambio, el hecho de acceder a un mercado de valores de este tipo, aparte de darles, lógicamente, notoriedad que les permite crecer, ampliar su base de clientes, ¿no? Llegar a otros mercados, pues les permite también poco a poco vamos a decir, profesionalizarse, crear una estructura de gobierno corporativo, pues sólida y seria, y que el mercado les vea con otros ojos, ¿no? Que creo que es muy importante. Cuando hablo de mercado me refiero a, proveedores que sean críticos para esa empresa, nuevos proveedores a los que la empresa quiere acceder, sus propios clientes, sus empleados. Creo que esto también es muy importante. El hecho de cotizar es una vía de retención también de cara a los empleados, muy, muy importante. Con lo cual, creo que todos esos factores hacen que las empresas familiares pues sean muy buenos candidatos para este tipo de mercados. También las pequeñas y medianas empresas. Mira, el otro día me llamaba una pyme y me decía, Susana, es que al final con lo que yo genero, mi techo está muy próximo. No puedo crecer mucho más. Yo voy a necesitar una palanca extra de financiación si quiero que mi empresa tenga y alcance todo el potencial que tiene por delante, todo lo que yo puedo hacer y todo lo que tengo en la cabeza. O sea, para una pyme sí que es palanca. Totalmente, es palanca porque debemos recordar que los mercados son financiación complementaria a la bancaria, es decir, es una vía adicional de financiación y sobre todo, cuando una pyme accede también a los mercados, gana notoriedad, esto es fundamental, y esa es la palanca. Al final, el hecho de que una empresa sea conocida en el mercado, pues qué duda cabe que le aumenta su base de clientes, su negocio, le permite llegar también incluso en el futuro a crecer inorgánicamente mediante la adquisición de otras empresas y dar acciones. Y también, fíjate, el otro día un cliente me comentaba, dice, Gonzalo, es que yo tengo, por ejemplo, una base accionarial muy amplia y mis accionistas me piden liquidez porque al no ser cotizada, pues ellos no tienen esa liquidez que proporciona un mercado, ¿no? El hecho de que esa empresa con muchos accionistas acceda a los mercados proporciona liquidez y les aporta a esos accionistas la posibilidad de vender su participación y sobre todo también un tema muy importante es que les fija un precio objetivo de la acción. Y luego está otro segmento de empresas que son las startups que también han encontrado ahí como la horma de su zapato, que es el BME Scale Up, que es un primer escalón para cotizar y luego permitirte saltar, si tú lo consideras necesario, a otro tipo de mercados cotizados. Pero el BME Scale Up es una joyita, una perita en dulce. Exacto. BME Scale Up, es uno de los varios mercados que tiene el grupo BME, donde yo estuve trabajando más de 9 años en la asesoría jurídica y precisamente BME Scale Up se creó por BME para permitir el acceso a los mercados a startups, ¿no? Efectivamente es un primer escalón en la cotización. Que es muy bueno, pues porque entre otras cosas, no tiene el requisito de free float, por ejemplo, que es muy importante, y está diseñado por BME para pasar pues desde BME Scale Up a luego, a medida que la empresa se va haciendo más grande, poder dar el salto a BME Growth, que sería el siguiente mercado, y de ahí, si ya la empresa consigue un tamaño muy relevante, daría el salto a bolsa, ¿no? Con lo cual, como vemos, tenemos muchos mercados, todos ellos regulados, todos ellos supervisados, que creo que es fundamental transmitir esto porque da mucha seguridad y totalmente adaptados en función de la tipología de la empresa. Es decir, las bolsas no son solo para las grandes empresas, sino que son para startups y pymes, ¿no? Y esto creo que es el mensaje fundamental a transmitir. Claro, hay otro tipo de herramienta que pueden utilizar las empresas que es lanzar una emisión sostenible.
Cuéntame esto, ¿en qué consiste, qué plazos, para qué tipo de compañías? Ponme algún ejemplo de algo reciente que tú hayas llevado. Pues mira, efectivamente, muy buena pregunta, Susana. En este caso estamos hablando de emisiones de deuda, lógicamente, y bueno, pues como todos sabemos, la sostenibilidad es un tema pues muy candente que llegó ya desde hace mucho tiempo para quedarse y permite que empresas emitan deuda, bonos o pagarés calificadas como verdes o sostenibles, ¿vale? Para ello, simplemente la empresa tiene que cumplir una serie de principios regulatorios aprobados a nivel europeo y si cumple esos principios se califica como verde o sostenible. ¿Qué aporta esto a las empresas? Bueno, pues al final este tipo de emisiones se ha visto en los últimos años que ha crecido exponencialmente y tienen mejor colocación, ¿vale? Tienen mejor colocación entre los suscriptores porque, bueno, al final pensemos que este tipo de mercados, en el caso de mercados de deuda, en concreto, bueno, pues MARF, que es uno de los mercados de BME, que es donde yo hice una emisión... Es el mercado alternativo de renta fija. Sí, exacto. Sí. El mercado alternativo de renta fija también gestionado por BME. Recientemente yo llevé una emisión que se publicó en prensa. En este caso fue pagares sostenibles. Y, bueno, pues al final este tipo de emisiones sí que se colocan entre inversores institucionales solo y los emisores institucionales, bueno, pues perciben mejor la calificación de verde o sostenible, porque al final ellos mismos tienen que cumplir también con una serie de requisitos regulatorios de invertir determinados coeficientes en, bueno, pues en productos financieros, vamos a decir, que cumplan con estándares de sostenibilidad, ¿no? Con lo cual, bueno, pues al final es muy atractivo para las empresas financiarse vía deuda con este tipo de emisiones, especialmente, bueno, pues para aquellas empresas también que ya tienen un programa interno de sostenibilidad, pues pensemos, por ejemplo, en empresas del sector energético, ¿no? Pero también aplicable a otro tipo de empresas de distintos sectores, ¿no? ¿Cómo ayudáis desde Ontier a las compañías que digan, uy, se me ha encendido ahora mismo la bombilla? ¿Yo cumpliré, no cumpliré? ¿Me interesa, no me interesa? ¿Cuándo son los plazos? ¿Por dónde empiezo? ¿Cómo les ayudáis? Pues mira, precisamente les ayudamos asesorándoles primero en el mejor mercado para ellos de todos los existentes, ¿no? Precisamente por mi conocimiento y mi experiencia profesional en diferentes mercados. Si luego tiene que hacer una emisión de deuda, la última que estamos hablando, o tiene que financiarse vía ampliación de capital, pues en los mercados que hemos comentado anteriormente, pues por ejemplo BM Scale Up, que has mencionado, Susana. Entonces hacemos ese estudio previo, le asesoramos en toda esa fase preliminar y luego le acompañamos lógicamente en todo el asesoramiento para acceder a esos mercados, ¿no? Con un trato obviamente personalizado y bueno, y gracias a mi relación directa con todos los mercados, ¿no? Por mi paso por BME y luego por Portfolio Stock Exchange, que fue un nuevo mercado del que fui responsable de toda la parte regulatoria, ¿no? De obtener la autorización. Desde que uno dice, oye, vamos a ver si me interesa, hasta que se produce el debut, ¿cuánto puede pasar entre papeleo, estudiar a la compañía, estudiar el momento del mercado? O sea, ¿qué es lo normal? Pues mira, yo te diría que el estándar, lo normal y lo razonable suele oscilar entre 3 meses a 6 meses, ¿vale? Luego hay casos distintos porque, bueno, pues puede haber empresas que están ya súper preparadas, ¿no? Y que lo tienen muy claro, con lo cual el proceso se acorta, o puede haber otras empresas, pues bueno, pues que necesitan prepararse más, en cuyo caso los procesos se alargan. Pero yo te diría que un estándar razonable y lógico sería ese. Y luego, ¿cuánto cuesta salir a bolsa? Pues mira, cuesta bastante barato, ¿vale? Y esto te lo explico. ¿Por qué? Pues porque al final se trata de mercados, como te decía, muy adaptados a este tipo de empresas, con lo cual los fees que tienen que pagar para acceder al mercado son irrisorios y luego el asesoramiento pues es un coste totalmente razonable y asumible y adaptado para este tipo de empresas, de startups y pymes. ¿Las empresas se suelen llevar una sorpresa diciendo,
yo pensaba que esto no era para mí. No. Y fíjate, ha sido mucho más fácil, mucho más... Efectivamente, se llevan una sorpresa en ese sentido, en el sentido de que, bueno, ya hay casos de éxito que descubren la bolsa, exacto, ¿no? Que descubren la bolsa y que descubren las bondades, ¿no? Y que descubren que efectivamente pues el beneficio a largo plazo y a medio es superior a no acceder al mercado, ¿no? Y rompen mitos, ¿no? Totalmente. Se caen muchas de las barreras que teníamos mentales, ¿no? Sobre lo que es cotizar en bolsa. Totalmente. Se caen esas limitaciones que al final son barreras mentales que tenemos. Y a medio plazo pues la empresa descubre que efectivamente le ha merecido mucho la pena, ¿no? Porque normalmente las empresas que tienen miedo a no sé, a tener que reportar demasiado documento, a perder el control de la empresa, o ¿a qué tienen miedo? Pues mira, yo te diría, efectivamente, yo creo que esos son los dos factores fundamentales. Bueno, primero, el desconocimiento. Yo creo que hay un gran desconocimiento en este sector, en el sector de pymes y startups, de esta posibilidad de financiación, ¿no? Y esas dos cuestiones que has mencionado son muy relevantes. El miedo a perder el control, que no es así, no es para nada cierto. Y el segundo miedo es, oye, tengo que reportar un montón de cosas, tengo que desnudar mis tripas, por así decirlo, y esto tampoco es así, ¿vale? O sea, al final hay que reportar información muy somera y muy lógica, básicamente de descripción de la compañía, del tipo de emisión, pero nada más. ¿O miedo a que te valoren la empresa por debajo de lo que tú crees que vale? Bueno, eso puede ser, pero al final yo creo que eso juega en beneficio de la empresa, porque para la empresa es muy beneficioso que tener una valoración objetiva por parte del mercado, ¿no? Eso le va a dar acceso también, como decía, incluso en el futuro, a nuevas vías de financiación o ampliaciones de capital, porque ya hay un valor objetivo que te lo fija en el mercado, ¿no? Y creo que eso es muy importante, con lo cual creo que a ese tema hay que darle la vuelta y verlo desde la perspectiva contraria, ¿no? Pues Gonzalo Navarro, desde Ontier, muchísimas gracias por derribar mitos y por abrirle la puerta de los mercados de valores a empresas familiares, a pymes y también a startups. Muchísimas gracias, cuídate mucho y hablamos pronto. Mil gracias, un placer. Susana. Adiós. Fundación La Caixa ha patrocinado este espacio. Si una persona sale de un punto A por un camino difícil y otra sale de un punto B por un camino más cómodo, ¿se encontrarán? Acompañamos a personas en situación vulnerable desde la infancia hasta el final de su vida. Porque nosotros no creemos en las coincidencias, creemos en las oportunidades. Fundación La Caixa. Solo es progreso si progresamos todos. Poder disfrutar con el Santander del último iPhone desde 0 euros al mes es muy inteligente. Tan inteligente como el propio iPhone, porque está diseñado para Apple Intelligence. Y ahora todo es mucho más sencillo y más divertido. Desde escribir textos a inventar imágenes y crear tus propios emojis. Así que sé inteligente. Vente al Santander y podrás disfrutar del nuevo iPhone 16e desde 0 euros al mes cumpliendo condiciones. Promoción válida hasta el 30 de junio de 2025. Consulta condiciones en bancosantander.es. Santander, es el momento. En Capital Group, invertimos pensando en la próxima generación y no en el próximo trimestre. Invierte con la mayor gestora de fondos activa del mundo con más de 90 años de historia. Más información en capitalgroup.com/es. Por favor, un vermut. Un Zarro. Zarro, por supuesto. El vermut Zarro es el vermut de Madrid, elaborado artesanalmente con los mejores botánicos y vinos de calidad. Un vermut genuino y con historia, orgulloso de sus orígenes castizos y más aún de su sabor. Y es que en grifo o en botella, vermut Zarro es el auténtico sabor del vermut de Madrid. Vive Zarro, siente Madrid. ¿Qué pasa si recibo una herencia y tiene deudas? Herencias entre hermanos, ¿cuándo es posible? ¿Qué impuestos se pagan? Cada lunes, a partir de las 10:30 de la mañana, consultorio de herencias en Capital Intereconomía. Deja tu mensaje en el 609 22 47 16. H2 Intereconomía, tu espacio semanal sobre el hidrógeno. Porque en Radio Intereconomía apostamos por el sector energético y la energía limpia.
Bueno, nuevo programa de la temporada H2O2. Uy, que me lío, que me trabuco. H2 Intereconomía. Bueno, ya se ríe. Rafael Luque, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. No te rías, es que ya estoy en la recta final del programa. Llevo aquí desde las 7 de la mañana sentada. Me ha dado tiempo a tomarme una manzanita y un café. Y entonces necesito todavía un poquito más de energía. Pero ahí vamos. Aguanta la voz y el cerebro. ¿No? Aguanta. Bueno, ahí tengo buenos copilotos aquí en la mesa. Bueno, H2 Intereconomía, 31º capítulo de la temporada. Hoy ponemos el foco en el apagón de la semana pasada. Hoy pensaba yo, menos mal que es martes, porque ayer lunes con lo de los trenes, el lunes pasado con el gran apagón, el anterior lunes fue lo del Papa. Uf, esto es una auténtica locura, pero el lunes no ha terminado. Así que hoy miramos al hidrógeno y nos preguntamos si puede convertirse en una reserva energética crítica para evitar cortes de suministro eléctrico en el futuro. Con Rafael Luque de Ariema y con Carlos Cajigal. Carlos, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. El sonido de los móviles bajito, que estamos en directo. Lo siento, pero es que llevo unos días que esto es imposible. Es verdad, porque te he visto en todas partes. Eres ya parte de mi vida, ¿sabes? No, bueno, soy como la energía, igual que aparezco puedo desaparecer. Bueno, lo primero, repasar las principales noticias de toda esta semana. Estados Unidos avanza en la fabricación de aviones de hidrógeno que esquivan radares. Zeroavia analizará el desarrollo y entrega de una aeronave autónoma de 3.600 kilos con propulsión de hidrógeno eléctrica que podrá reducir el ruido del motor, la firma térmica y la detectabilidad. Las pilas de combustible de hidrógeno será la tecnología de esta aeronave para mejorar la autonomía. Un grupo de geólogos encuentran en Francia el depósito de hidrógeno natural más grande del mundo. 46 millones de toneladas de hidrógeno natural enterradas a más de 1.000 metros de profundidad bajo terrenos antes ocupados por minas de carbón. El descubrimiento se produjo mientras un equipo de investigadores perforaba en busca de metano. A un precio estimado de $4 por kilogramo, es decir, aproximadamente 3,70 euros, esta reserva tiene un valor potencial de 184.000 millones de dólares. Ignis invertirá casi 62 millones de euros en Aragón para producir hidrógeno verde y vapor. La compañía invertirá esa cantidad en el proyecto Moncayo, que contempla una planta de producción de hidrógeno verde, H2, La Zaida, y otra de fabricación de vapor, La Zaida, en el término municipal de La Zaida, en la provincia de Zaragoza. Este proyecto supondrá la generación de 110 puestos de trabajo durante la fase de construcción, mientras que se crearán 15 empleos en la fase de funcionamiento estable. Muy bien, más cosas. Tasga logra el visto bueno ambiental de la Xunta para su primera planta de hidrógeno en Galicia. La Consellería de Medio Ambiente ha concedido la autorización ambiental integrada a Tasga Renovables para la puesta en marcha de una planta en Vila de Cruces que producirá 67 toneladas anuales de hidrógeno. La planta se instalará frente al embalse de Touro, ubicado en el margen izquierdo del río Ulla. Contará con una potencia de 0,432 megavatios de electrólisis y se abastecerá de la energía eléctrica de la propia central hidroeléctrica de la localidad. La filial egipcia de Cementos La Unión invierte 25 millones para utilizar el hidrógeno como energía. Arabian Cement Company, la cementera que concentra el 8% de la producción de ese país, llevará a cabo inversiones por 25 millones de euros para mejorar su eficiencia y, fundamentalmente, reducir sus gastos energéticos y sus emisiones contaminantes. Uno de los principales proyectos consistirá en la adquisición e instalación de un nuevo sistema de inyección de hidrógeno energéticamente eficiente. Más cosas. El gobierno vasco impulsa la descarbonización industrial con incentivos, ayudas y un hidroducto de hidrógeno verde para Airalbe. El Lehendakari vasco ha anunciado la mejora del paquete de incentivos fiscales dirigido a las empresas que invierten en transición energética, incluyendo ayudas directas y específicas. Entre los proyectos tractores promovidos ha destacado el Corredor Vasco del Hidrógeno, que contempla la construcción de un hidroducto de 70 kilómetros entre el puerto de Bilbao y Airaldea, destinado al transporte de hidrógeno verde para el tejido industrial de la comarca.
Rafa, de todo esto, de las noticias, ¿alguna que te llame especialmente la atención, que quieras resaltar? Bueno, hoy, si me lo permite, Susana, vamos a ir directos al grano, que si no vamos a tener poco tiempo, con lo cual yo voy a hacer una pequeñísima introducción hablando de los retos de red eléctrica, de cómo el hidrógeno puede echar una mano, y a partir de ahí tenemos... Vamos a empezar a debatir qué tecnología es mejor para los periodos de inestabilidad de la red, si la alcalina o la PEM. A ver, bueno, para evitar un apagón, ¿no? Es que son tecnologías que nos van a permitir estabilizar también la infraestructura de red ante posibles inestabilidades. Sí, la verdad es que porque los oyentes lo entiendan, vamos a atrevernos a dar una explicación muy básica de cuáles son los retos que tiene nuestra red eléctrica, porque su función principal es casar producción y demanda. Eso, cuando todo se hacía con energía fósil, era más fácil porque quemo más gas, genero más electricidad y así puedo casarlo. Cuando tenemos más renovables, dependemos de que haya sol, de que haya viento. Casar producción y demanda es más difícil. Ahí puede ayudar mucho el hidrógeno en la parte de la demanda, hablaremos de ello, pero también hace falta más almacenamiento de energía y también hablaremos de ello. Pero por otra parte, el otro reto importante de red eléctrica es mantener estables los parámetros principales, que son voltaje y frecuencia, 240 voltios, 50 hercios, con lo cual me voy a permitir dedicar 3 minutos a explicar esto de los hercios, porque se habla estos días mucho y la mayoría de la gente no lo entiende. ¿Qué diferencia hay entre corriente continua y alterna? La corriente continua, para tenerlo en la cabeza, es la pila de la linterna o la batería estándar de nuestro coche de 12 voltios, y ahí los electrones desfilan desde el polo negativo al positivo y ahí van siempre para adelante. La corriente alterna es más compleja, no hay polo positivo y negativo, sino que el baile en este caso es un pasito para adelante, un pasito para atrás. Eso es un ciclo, ¿vale? Los electrones avanzan y vuelven hacia atrás. Ventajas: se trabaja con voltajes más altos, permite transmitir energía con cables más finos, menos caros, y ese baile para adelante, para atrás, el estándar en Europa es 50 hercios, 50 veces por segundo, cambiamos el ritmo. 50 por segundo. Exacto, y eso de los 50 hercios, por hacer una analogía con nuestro coche, pues nuestro coche puede funcionar a 50 hercios. 50 hercios es un ciclo por segundo. Si multiplicamos por 60 segundos, que tiene un minuto, son 3.000 ciclos por minuto. Cuando vemos el marcador de revoluciones del coche en 3.000 RPM, revoluciones por minuto, nuestro coche, el motor del coche, está funcionando a 50 hercios. Esos son los hercios, el número de ciclos por segundo. Y la red necesita trabajar a 3.000 revoluciones por minuto o 50 hercios. Esto del eje viene bien para enlazarlo con las famosas turbinas, que tienen mucho que ver con el apagón, porque la turbina es un mecanismo que gira. ¿Qué es una turbina? Pues es un ventilador funcionando al revés. En un ventilador tenemos un motor eléctrico que mueve una hélice y eso empuja un gas, un fluido, el aire en este caso. La turbina hace lo contrario, hay un fluido, por ejemplo, quemamos gas natural y esos gases de combustión mueven una hélice y en vez de haber un motor está justo lo inverso, un alternador que convierte esa energía mecánica en electricidad. ¿A qué frecuencia? Pues los sistemas antiguos que vienen de la energía fósil tenían turbinas, simplificando, que iban a 3.000 revoluciones y eso generaba los 50 hercios de una manera estable. Por eso este tema de la estabilidad de la red tiene que ver con que viene muy bien para esa estabilidad que en vez de haber sistemas electrónicos, lo que se hace con la fotovoltaica, pues haya sistemas mecánicos que tienen inercia, que eso son toneladas en movimiento, que hacen que mantener esos 50 hercios sea más estable y más fácil de lo que hoy es. Incluso que se pueden ajustar, puedes bajar esas revoluciones en caso de ser necesario, absorber esas oscilaciones, luego, una vez estabilizado, volver a su régimen normal. Efectivamente, y eso da una gestionabilidad que con renovable se puede conseguir. Se puede y se va a conseguir. Pero se requiere de inversión. Inversión. ¿Qué pasa? Que ha pillado todo... Nos ha pillado, es que no sé, ha sido una conjunción que ya la llevamos explicando estos días, todas estas tecnologías que solamente el modelo energético, el cambio a modelo energético que se ha implantado en España, nos va a hacer un modelo energético de estudio a nivel mundial. Digamos que no hemos podido volcarnos en el almacenamiento, y eso Red Eléctrica y Miteco es consciente por un tema de precios. Como Europa ahora estamos muy carentes, tenemos los mejores ingenieros del mundo, pero no nos faltan fábricas e instalaciones para para producir de forma masiva toda esta tecnología y que nos encaje en precio con el almacenamiento. Estos déficits nos han producido que el almacenamiento no nos esté encajando en precio hasta este año. Correcto. Os compro la idea,
pero yo ahí el problema es que aunque se alíen todos los astros y haya inversión, haya tecnología, haya talento, esto estamos hablando de un camino que va a necesitar unos cuantos años por delante. Nada, 24 o 36 meses. 24, lo vais a ver. Y en estos 24 o 36 meses puede teniendo volver a ocurrir... 2, 3, 4 gigavatios que tengamos de almacenamiento, el tema del almacenamiento, que podemos explicarlo tranquilamente, es que es la mejor tecnología para estabilización de las infraestructuras de red y todos los desequilibrios. No solamente la capacidad de almacenamiento permite reequilibrar todas las oscilaciones, sino que la capacidad de respuesta es de milisegundos, que en cambio con la tecnología nuclear o el ciclo combinado, arrancar esas centrales nos cuesta horas. Así que la solución no está ni en la nuclear ni en el ciclo combinado. La solución para no volver a sufrir lo que sufrimos el lunes pasado es apostar por una mayor inversión en almacenamiento, y esto en 24 o 36 meses pero estaría... la nuclear, el periodo que queda de vida, que ya lo hemos explicado bastantes veces, la nuclear es muy eficiente absorbiendo estos desequilibrios. Tenemos unas centrales nucleares que, bueno, creo que la última cierra en 2035 o van cerrando a finales de esta década, que es una tecnología perfectamente válida para estabilizar el mercado y como tecnología de respaldo, que hay que seguir utilizándola y apostando por ella en un mix energético que no solamente nos vuelque en la generación eléctrica, sino en la seguridad de la red. Y paralelamente se ha presentado ya hace unos días un plan muy importante, un plan de ayudas desde Miteco para inversión que recoge todas las preocupaciones que tenemos cuando hablamos los agentes con Miteco. Y nos dicen a todos, es que nos dicen a las empresas de ingeniería, desarrolladores, las grandes energéticas, almacenamiento, nosotros les decimos, aquí tenéis los datos, no nos encajan precio, no podemos hacer una inversión millonaria que encima no va a ser rentable. Una vez ha encajado en precio, que como digo, ya empieza a encajar este año, y luego el Miteco, como respaldo para esa inversión en almacenamiento, se compromete en que a lo largo de este año va a estudiar todos los peajes y se compromete o a suprimir todos los que pueda, a realizar una inversión, una rebaja sustancial de los peajes, pues ese pequeño gap nos permite encajar el almacenamiento de electricidad y encajarlo en precios de mercado. ¿Qué quiere decir esto? Que la venta, en este caso el almacenamiento, cuando vierta red, los precios de mercado en la formulación, la casación de precios que va a establecer, es un precio que para las industrias y para el consumidor final, para los domicilios, para los particulares, va a encajar en un precio aceptable, un precio de electricidad aceptable. Claro, otra manera de enfocar o añadiendo algún comentario a lo que decía Carlos, el esquema tarifario es fundamental porque la inversión se pretende que la hagan empresas privadas, no hacerlo con dinero público, por tanto las empresas tienen que tener un marco para su inversión estable, predecible, que les permita hacer esa inversión millonaria con una perspectiva de después de muchos años ganar dinero. En tecnología, por ejemplo, dentro de las renovables que se dice que no son gestionables, eso no es cierto. Hay energías renovables muy gestionables, por ejemplo la solar termoeléctrica, sí, que tiene en última instancia también una turbina al final que se mueve con bombeo, vapor. Pero son proyectos que también se están desarrollando en construcción. El bombeo también, como almacenamiento, generación y para estabilizar el sistema es fundamental. La solar ahora mismo, y es coyuntural, no es gestionable, pero ya os digo, y va a ser poco, lo vamos a ver. Va a tener una eficiencia también con esta tecnología que es complementaria para estabilizar la red, tan o más, con una respuesta tan o más eficiente que las tecnologías convencionales, pero que este cambio de modelo energético en el país nos ha pillado a contrapié, y ese lunes 28 pues tuvimos una conjunción de multivariable de diversos sucesos que es que cada vez lo seguimos analizando y te sigue entrando. Teniendo en cuenta que hoy he tenido con el principal medio económico y financiero una entrevista francés y directamente ya les he dado datos de lo que supone el corte, el desacoplamiento del sistema eléctrico francés del peninsular y lo que nos supone a nosotros y les supone a ellos. Claro, ¿qué nos supone a nosotros? A nosotros nos supone que estábamos exportándoles electricidad, un corte súbito no programado nos provoca una sobretensión adicional y eso es otro condicionante más que nos termina dando el remate para pago en general. ¿Y a ellos qué les supone?
Ellos no les supone... Es que esto habría que explicarlo claramente. La interconexión con Francia es muy limitada. Que nos acusen de que hemos generado inestabilidad en Francia y hasta en Grecia por un par de tendidos de 400 kilovoltios. La inestabilidad que podemos traspasar es mínima y más. Francia tiene un modelo energético volcado en tecnología nuclear que es perfecto para absorber no impactos de estos desequilibrios de estas características, sino 6 y 8 veces superior. El problema que tenían es una central nuclear en el sur de Francia con un reactor de gran capacidad, con un reactor ya parado, otro que se vieron obligados a reducir el factor de carga, bajar las revoluciones por minuto, y al final tuvieron que cortarlo. Entonces, entre el corte de suministro que le estábamos exportando desde España y el corte no programado de su central nuclear, le provocaron apagones aislados que lo podríamos hasta analizar tranquilamente, pero es que no son imputables a España. Y ya muchísimo menos que llegó a Grecia. Eso por 2 líneas de 400 kilovoltios. Sí, aquí hay que tomarlo como una curva de aprendizaje, tener visión de futuro. La tarifa tiene que incentivar a que las empresas usen otras tecnologías. Hablamos de la solar termoeléctrica, esa energía es gestionable, de hecho permite almacenar porque hay un punto intermedio de calor. Se ha quedado un poquito atrasada. Pero tiene que tener mejor precio, lo que no puede vender a red al mismo precio que la fotovoltaica. Señores, además son muchas empresas españolas las que tienen buena tecnología de energía solar termoeléctrica. No vayamos 100% a comprar paneles solares fotovoltaicos chinos, vamos a invertir un poco en esa tecnología española gestionable, que es la solar termoeléctrica. Y ya que estamos en el programa de hidrógeno, vamos a mencionar cómo se utiliza el hidrógeno. El hidrógeno aporta gestionabilidad en la parte de la demanda. Me explico. Históricamente se ha acoplado oferta y demanda por la parte de la generación eléctrica, quemo más gas, tengo más energía. Ahora podemos utilizar los electrolizadores. La idea central es que Red Eléctrica de España, Redella, debería tener control sobre un parque amplio de electrolizadores. Pensemos, por ejemplo, hidrogeneras o plantas industriales que tienen cierta capacidad de almacenamiento de hidrógeno, y la red eléctrica puede, cuando hay un exceso de producción, ordenar, subir potencia, ponerse en marcha al máximo de carga estos arriba, electrolizadores. al 100%, y asimilamos el exceso. Exacto. Ojo, actos delegados y criterios de adicionalidad, que lo hemos hablado hace 1000 veces. No solamente almacenamiento para instalaciones de renovables, se permite almacenamiento de energía detrás de la subestación de tu planta de hidrógeno. Entonces, el hidrógeno, toda esta industria de hidrógeno, lo que pasa que, claro, aquí esto si hablamos más a largo plazo, va a ser otra de la tecnología que va a hacer, yo es que, jolín, ya no sé cómo a la población decirles que dentro de la gravedad de lo que ha pasado, el modelo energético en España va a ser un modelo ejemplar a estudiar en todo el mundo. Las infraestructuras de red eléctrica siguen siendo excelentes, lo que pasa que ha habido un sobrecrecimiento demasiado rápido en toda la parte renovable. Pero en unos años vamos a volver a tener ese modelo que venían a estudiar de otros países y que sigue siendo un modelo súper eficiente y súper bueno. Y podemos hacerlo aún mejor. Se puede hacer aún mejor. Claro, pero hace falta dinero. Claro, es que al final la lección de todo esto es que hay que mejorar. Sí. Con esto que tenemos está bien, pero no es suficiente. No es suficiente. Se pueden cruzar otra vez los astros y puede volver a ocurrir. Tenemos un impasse que lo que imagino, porque ya hemos mencionado la nueva planificación de red eléctrica que estamos esperando todos, soluciona, si no la totalidad, la mayoría de todos estos problemas, digamos problemas importantes. Pero tenemos un problema de tiempos. Entonces, desde que se apruebe en el Congreso hasta que se pueda empezar a aplicar pasan meses. Luego, creo que están estudiando la posibilidad de empezar ya vía urgente a solucionar algunos de los problemas que tenemos puntuales de infraestructura, de inestabilidad de la red y demás, ya, en corto plazo. Pero bueno, yo imagino que empezarán a informarnos de todo en los próximos días, semanas, como muy tarde, para empezar ya, porque desde que solucionamos todos estos problemas hay un periodo de tiempo aquí que sí se va a generar incertidumbre. Y luego, en 2-3 semanas, o no sé cuánto al final, se va a dilatar el dar la información por parte del Gobierno de cuál es la razón, cuál ha sido el motivo de este gran apagón. O sea, ¿qué nos van a decir? ¿Que ha sido un cúmulo de casualidades? El Gobierno no va a dar información. El Gobierno en unas semanas va a sacar sus conclusiones. Y, o sea, los datos los empezamos a tener ya. Pues yo espero lo que hemos estado avanzando. Ha habido hechos aislados que dentro de una situación y unas ubicaciones que hay una... la infraestructura de red ya de por sí llevaba un tiempo saturada. Ha habido
una concatenación de sucesos, que no solamente incluimos el corte de suministro con Francia, sino luego estamos estudiando la versión, que no es una versión porque la verdad es que lo que presenta Portugal, el famoso viento atmosférico, lo traducimos en castellano. Fluctuación en la infraestructura de red con cambios bruscos de temperatura que empieza a generar incluso una fluctuación de los cables de alta tensión y puede provocar también pues lo que nos ha pasado, desde caídas de tensión a sobretensión en la red y provocar apagones. Dame un titular, Rafa. El hidrógeno puede ayudar a la gestionabilidad de la red eléctrica. Bueno, hay que creérselo y hay que ponerse manos a la obra, ¿no? Es que eso está contrastado. Hay un dato muy curioso y cito muy rápidamente la fuente. Esto es del proyecto High Under, Lubbock System Testing. 3 días de exceso de viento en Alemania, las proyecciones que tienen de instalaciones renovables generan una necesidad de almacenamiento de 1.000 gigavatios hora. Si comparamos con las centrales de bombeo, que es lo que se plantea, harían falta 100 de las más grandes que hay en Alemania para cubrir ese almacenamiento. Sin embargo, en hidrógeno te cabe en una caverna de las que ya existen de almacenamiento de energía en hidrógeno. Que nos vamos, Rafael Luque, CEO de Ariema, y Carlos Cajigal, consultor, experto en energía, minería y renovables. Oye, un placer, cuidaros mucho y nada, pues a explicar, a divulgar y a aterrizar las cosas, ¿no? Necesitamos mucha pedagogía. Mucho. Es que esto de la energía es complicado, es complicado. Y luego está todo muy polarizado. Sí, demasiado, ¿no? Tendríamos que estar pensando ya en las soluciones y en el futuro. Y estamos echándonos los trastos unos a otros. Chicos, gracias, un placer. Adiós. Muchas gracias. Nos vamos, ponemos el punto final a esta edición intensa de martes de Capital Intereconomía. Gracias y nos reencontramos mañana a las 7. Adiós. ¿Tienes un proyecto o sueño emprendedor? No te pierdas Emprende en Intereconomía con Juanma Romero. Cada semana descubrirás historias de éxito, consejos prácticos y claves para liderar tu negocio con carisma y empatía. Aprende, crece y conéctate con emprendedores como tú. Emprende en Intereconomía con Juanma Romero, el programa para transformar tu futuro. Te esperamos todos los jueves a las 10 de la noche en Radio Intereconomía. Los domingos, de 6 a 7 de la tarde, entra derrapando por las ondas de la radio el escuadrón más potente, cargado de la máxima actualidad social, explicada tal cual, como es, sin paños calientes, con rigor y afán de servicio público para todos. Sin palos en las ruedas. Los domingos, de 6 a 7 de la tarde, en Radio Intereconomía. Antes de que amanezca te acompaña, escucha y ameniza las mañanas en Radio Intereconomía. Antes de que amanezca, con Guillermo Sancho Muela, de martes a viernes, de 6 a 7 de la mañana, en Radio Intereconomía. Urbanitae es una nueva plataforma de inversión inmobiliaria que te permite invertir a lo grande con cantidades pequeñas. Uniendo a muchos inversores, logramos juntar el capital suficiente para aprovechar las mejores oportunidades del sector. Olvídate de complicaciones. Con Urbanitae ya puedes invertir en el sector inmobiliario como lo hacen los profesionales. La Hora de Miguel Ángel es un programa dedicado a la salud y la prevención de enfermedades. Con un lenguaje claro y sencillo, te explica cómo llevar una vida saludable. La Hora de Miguel Ángel, todas las noches a las 12 en Radio Intereconomía. Si una persona sale de un punto A por un camino difícil y otra sale de un punto B por un camino más cómodo, ¿se encontrarán? Acompañamos a personas en situación vulnerable desde la infancia hasta el final de su vida. Porque nosotros no creemos en las coincidencias, creemos en las oportunidades. Fundación La Caixa. Solo es progreso si progresamos todos. Si eres un family office, un inversor institucional y quieres invertir, Sirena Invest es tu aliado. Sirena Invest es una promotora inmobiliaria con más de 15 años de experiencia en el sector inmobiliario polaco que ofrece invertir en una de las economías más pujantes y rentables del mundo. Polonia. Recuerda, sirenainvest.com con Y o llámanos al 648 019495.
Toda la actualidad, información y análisis en tiempo real sobre banca, empresas, finanzas personales, bolsa, gestoras y fondos de inversión en intereconomía.com. Con la opinión de los mejores expertos del mundo económico, empresarial y bursátil. Toda la programación en directo y con la posibilidad de escuchar en cualquier instante los mejores momentos de la emisora española líder en información económica. Sigue bien informado en intereconomía.com. Son las 12 de la mañana, las 11 en Canarias. Radio Intereconomía. Boletín informativo. Buenos días. Comenzamos en Alemania porque el líder conservador Friedrich Merz no ha logrado obtener la mayoría parlamentaria necesaria para convertirse en el nuevo canciller de Alemania. Die unterbrochene Sitzung ist wieder eröffnet und ich gebe das Ergebnis der Wahl bekannt. Se trata de un revés inesperado para su nueva coalición con los socialdemócratas de centro-izquierda, que el lunes habían firmado un acuerdo de coalición para ser elegido en el primer intento. Merz